El Foro de Sao Paulo se formuló como premisa de acción política ampliar la combinación de formas de lucha. Para esto crearon cientos de organizaciones no gubernamentales para que les brindaran el músculo político de fachada y que a su vez fueran apoyados por organizaciones internacionales con apariencia de legalidad. Son miles y miles de esas organizaciones, con los más variados fines en su superficie: feministas, ambientalistas, colectivos de abogados, defensores de derechos humanos, homosexuales, indigenistas, activistas de todo tipo. Junto a estas ONGs están los medios de comunicación corroídos que se movilizan en masa para defender los intereses de estas organizaciones y por ende pues defienden el Foro de Sao Paulo. Siguiendo las directrices del comunismo internacional, adoptaron el nombre de progresistas y decidieron infiltrar y copar todos los grupos minoritarios sociales, sectoriales, funcionales y territoriales de los países, como estrategia para impulsar el odio en contra de la familia, la sociedad y la iglesia que les impedía tomarse el poder, y que fue el obstáculo que evidenciaron ante su fracaso de tomarlo por medio del terrorismo y la lucha de clases. Acomodaron a sus discursos el feminismo, el ecologismo, el regionalismo, el indigenismo, la defensa de género y todos los temas posibles para atacar y destruir la democracia y el cristianismo, a quienes señalaron como esclavistas. La década de los 90 es considerada la década perdida para los izquierdistas del Foro de Sao Paulo, porque no pudieron desestabilizar ni afectar seriamente el creciente fortalecimiento. Sean todas y todos bienvenidos a este su programa Hablando Constituyente, una producción de la Casa del Artista en conjunto con ANTV para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Comenzamos atípicamente el programa del día de hoy con un video a propósito de la reciente clausura del Foro de Sao Paulo, ya 28 años de existencia. Y uno escucha a estos tristes personajes de la mala política, de la historia, que seguramente le desechará, hablando de un discurso ya vencido, agotado, fuera de lugar y además increíble, no por lo fabuloso, sino por lo poco creíble que resulta. Decir que los movimientos progresistas son movimientos que siembran el odio, que siembran la desigualdad, que siembran las diferencias, que siembran las divisiones entre la familia, es prácticamente reconocer lo que ha hecho la dirigencia opositora mundial de la derecha, que es precisamente el desconocimiento a las mayorías, el desconocimiento a la igualdad, el desconocimiento a que sí realmente existe una lucha de clases impuesta por todos los grupos oligárquicos de poder económico que han prevalecido a lo largo de nuestra historia. ¿Es mentira acaso que son las clases más pudientes, las que son en número las menores y son las que han doblegado a las más grandes, a las mayorías? Y todo por tener el capital en sus manos. Pero ese capital, ¿cómo les llega? ¿Acaso es con el esfuerzo de ellos mismos o será con el esfuerzo de las mayorías? Grandes preguntas que se debaten, por ejemplo, en un foro de Sao Paulo, donde lo que se discute es la igualdad social, donde se discute es el progreso de los países menos adelantados en el tiempo, quizás por haber sido descubiertos mucho después que los países del primer mundo. Pero más allá de los descubrimientos existen las realidades, y una realidad que es palpable es que con los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, socialistas, democráticos verdaderos, de esa democracia participativa y protagónica que le ofrece, por ejemplo, a usted el bolivarianismo del siglo XXI, son precisamente los gobiernos que defienden a esas mayorías que han sido doblegadas por los siglos de los siglos. Lo que no podemos permitirnos es decir amén. Amén jamás. Amén arrodillarnos ante el imperio norteamericano, jamás. Y a propósito de no arrodillarse y mantenerse firmes y dignos, nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moro, vuelvo una vez más a repetirlo en esa clausura del Foro de Sao Paulo, decía muy bien algo
que había que ser muy valiente para ser amigos de nosotros los venezolanos, porque en estos tiempos de guerra, donde existe la extorsión y el chantaje, ser amigo de los que somos atacados, pues a veces resulta ser incómodo, pero hay que tener dignidad, gallardía y resistencia. El Foro de Sao Paulo es un punto de ese encuentro, de gallardía, de resistencia, de lealtad, de firmeza ante la historia, de no doblegarse ante los imperios de ningún tipo, de saber que somos nosotros dueños de nuestro futuro, que el futuro nos pertenece y debemos construirlo nosotros mismos los venezolanos sin injerencia alguna. También aprovecho la ocasión hablando de lealtad, de compromiso. Recientemente nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moro cumplió 5 años de haber legalizado esa unión que ya por muchos años tiene con nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Flores. Desde aquí, desde Hablando Constituyente, vaya nuestro saludo, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento no solamente a esa lealtad entre ustedes, producto del amor, sino también a esa lealtad producto del mismo amor que le tienen al pueblo de Venezuela, a la patria de Bolívar y Chávez. Hoy tendré como invitado a amigo, dirigente nacional del movimiento Somos Venezuela, Oliver Rivas, estará aquí conversando en Hablando Constituyente. Mil gracias por aceptar la invitación, mi querido hermano, y quiero de inmediato aprovechar estos últimos minutos que nos queda de este primer bloque para que nos digas a todos los venezolanos y venezolanas tu opinión como trabajador, como luchador social, como dirigente de base, como conocedor y promotor nacional de lo que ha sido un movimiento de movimientos que ha despertado la conciencia de un pueblo y de lo que hemos visto en este foro de Sao Paulo recientemente que acaba de finalizar y que sigue siendo atacado. Recordemos que al árbol que no da fruto, nadie le tira piedra. Bienvenido, Oliver Rivas. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, acertadamente, ¿no? Si los perros ladran es porque nos están viendo, diría Sancho y el Quijote, en esa obra magistral de Miguel Santos Saavedra. Y bueno, importante valorar lo que ha sido el Foro de Sao Paulo como espacio, como epicentro de construcción de los movimientos populares, que algunos han sido gobierno, otros no han podido conquistar el espacio de gobierno en sus respectivos países, pero siguen siendo los grandes movimientos sociales que luchan por reivindicación de sus derechos. Bien bueno que esa sea la opinión de este sector recalcitrante, retrógrado, conservador, porque es evidencia de cuáles son los intereses que defienden. Si ellos consideran que el problema son las luchas feministas y no los derechos de la mujer que han sido pisoteados durante años, no la triple explotación de la mujer en el hogar, en el trabajo, sexualmente inclusive. Si ellos consideran que el problema son los campesinos y las campesinas que están luchando por sus tierras y no el sistema que les ha excluido, que explota su trabajo, que los prefiere para explotar su trabajo, pero que no los hace dignos poseedores de su tierra, si ellos creen que el problema son los pueblos indígenas que han sido arrasados, ¿no? Desde la colonización hasta nuestros días, y no justamente la violación de derechos fundamentales que han sido reivindicados universalmente, pero que en la práctica muchos de esos pueblos en distintos países siguen siendo vejados por una sociedad que los excluye, siendo además pobladores originarios. Recordemos que, por ejemplo, el presidente legítimo del hermano pueblo boliviano de la República Pluricultural de Bolivia, plurinacional, Evo Morales, es el primer presidente indígena en un pueblo que es mayoritariamente indígena. Eso lo que dice que tenemos una historia de exclusión que también se expresa en lo político. Y en nuestros países esas mismas castas son las que construyeron un sistema a su imagen y semejanza, donde después de la independencia, que se consolida de alguna manera una élite que secuestra el proceso político independentista y las grandes expectativas que el mismo Libertador había sembrado en el pueblo venezolano, bueno, va construyendo un sistema electoral que excluye a las mujeres, precisamente, que excluye a los indígenas y las indígenas, que le da derecho al voto a hombres poseedores de más de 20 hectáreas de tierra que fueran alfabetos, es decir, menos del 20% de la población. Y ese es el sistema que defiende esa minoría. Ellos sí son una minoría retrógrada. Digamos además que eso que ellos llaman minorías sociales son en realidad una minoría que repite son la gran mayoría, son la gran mayoría que han hecho creer que es al revés la cuestión. Por supuesto, y si algo han tenido estos procesos democráticos populares en Latinoamérica, en el caso de Venezuela, con todos los avances y con todos los desafíos, porque hay que ver lo que implica tocar esos grandes intereses de una minoría
que no respeta, que no reconoce a las grandes mayorías mira lo que están en significa, esos mi sectores querido sociales. Oliver, significa toda esta guerra económica y significa que siglos después el Quijote de Cervantes sigue más vigente que nunca, porque los perros ladran porque andamos. Ya venimos aquí en Hablando Constituyente con mi invitado especial, Oliver Rivas.